Buenas noches, mi nombre es Sebastián Díaz Quintero. Hoy les voy a hablar sobre el artículo número 9 de Agrónica de la tercera tanda de exposiciones, el cual habla sobre cultivos en invernaderos y las problemáticas que tienen por la radiación UV entre las plantas y pues los patógenos que causan esto. Desde hace muchísimos años atrás se viene estudiando el problema que está causando la destrucción de la capa de ozono y la filtración de los rayos UV y UVB en lo que son las plantas y todo esto. ¿Qué pasa? Con estos rayos hay muchas plantas que su piel o su cascarón, por así decirlo, no resisten estos rayos. Entonces están intentando crear, entre comillas, como protectores solares para ellas para poder que tengan un crecimiento apropiado y nos puedan dar unos de los mejores frutos. Aparte de eso, también han dado cuenta que por las rayos UVB hay muchos fungicidas, muchos hongos como tal que están creciendo, que le pasan dos cosas a los hongos. La primera es que hay unos que se empiezan a dañar, se les empieza a destruir como su corteza como tal. Y la otra es que también esos mismos rayos a ciertos tipos de hongos hacen que empiecen a reproducirse mucho más rápido y esto es una problemática muy grande, ya que se pegan a las plantas y como todos sabemos pues un hongo en la mayoría de los casos es muy dañino para estas plantas. Otro problema de la radiación UV y UVB es que las plantas cambian su anatomía. El tallo engrosa más, las hojas se ponen más verdes o también engrosan más o se hacen más pequeñas. Esto debido a que todos estos rayos, pues las plantas no están preparadas para recibir esto. ¿Qué se ha hecho entonces? En los cultivos de invernadero, por ejemplo, en el Japón se está trabajando con algo que es PVC. Entonces están poniendo como el plástico en PVC cubriendo estos invernaderos, buscando mejorar todo esto, buscando que los productos sean mucho mejores, que los hongos no afecten tanto a las plantas y que las plantas tengan un buen crecimiento. Entonces se estudiaron varias plantas. Se hizo cultivo de tomate, de pimienta, de lechugas y se dieron cuenta que al poner este plástico pues, PVC en sus invernaderos y ir cuidando estas plantas de una forma natural como lo hacen sin usar ese plástico, se dieron cuenta que su crecimiento seguía siendo el mismo, pero el fruto y como la vida, la calidad que tenían estas plantas era mucho mayor. Entonces eso se dieron cuenta que es debido a que también los insectos, por los rayos UVB, también se les está cambiando la anatomía. Como sabemos, los insectos, la mayoría de cosas que usan o las plantas a las que se acercan, a las que emigran y todo esto es dado por su vista. Sus ojos por los colores hacen que colores como el rojo, colores como el UV, el azul, el verde mismo, son llamativos para ellos. Entonces se acercan más a estas plantas. Dados estos rayos por la destrucción de la capa de ozono, está cambiando muchísimo la anatomía de los animalitos como tal. Entonces se le están deteriorando mucho más los ojos. No los dejan aceptar de una manera tan clara los colores y han cometido ciertos errores de inmigración, los cuales podemos decir son algo positivos por dos razones. La primera es que se está controlando en cierta manera muchas plagas y muchas enfermedades dadas por estos insectos. Y la otra es que las plantas al no estar tan atacadas por los insectos están creciendo de una manera mucho mejor. Pero también hay otro problema, las plantas también van y las plantas no, perdón, los insectos también van a las plantas y dejan los huevos y todo esto y esto también ayuda
al crecimiento como tal del medio ambiente y que la planta en sí también necesita de esos seres para hacer una mejor fotosíntesis y para tener una mejor calidad. Entonces lo que se está buscando ahora es que se están haciendo ensayos con filtros UV, pero a una calidad un poco más baja que no interfiera en la fotosíntesis de la planta, pero que le dé estos rasgos anatómicos que son muy importantes, como que el tallo sea más grande y la hoja más ancha, que esto ayuda muchísimo. En este momento, con los avances científicos que se están dando, es muy positivo lo que se halló con el plástico PVC y ahora con lo de la pandemia, remitiéndonos ahora de la pandemia para concluir, vemos que la capa de ozono se recuperó a lo que era hace 30 años. Entonces, en este momento, podemos decirlo que gracias a la ayuda de la pandemia del coronavirus, debido a que por las fábricas, las empresas y todo esto no están emitiendo tantos gases de efecto invernadero y todo esto que son tan dañinos, entonces está haciendo algo muy bueno, que es que se está empezando a recuperar la capa de ozono y esto mismo nos está ayudando a los insectos, a las plantas y demás. Muchísimas gracias. Efecto de la radiación ultravioleta sobre la actividad de insecticida de un núcleo poliedrovirus. El gusano cogollero es la plaga más importante del cultivo de maíz. Las pérdidas que este insecto ocasiona son muy cuantiosas, considerando que se encuentra ampliamente distribuido y reduce los rendimientos de hasta un 35%. Para los controles químicos de este insecto a nivel mundial se gastan aproximadamente 4.2 millones de dólares en plaguicidas químicos por año, lo cual incide negativamente en los costos de producción. La creciente necesidad de reducción del uso de agroquímicos para el control fitosanitario de los cultivos hace necesario desarrollar tecnologías que permiten de forma fácil, económica y efectiva obtener productos a partir de microorganismos, insectos o nematodos, con alta calidad en cantidades suficientes para su aplicación en las zonas cultivadas. Por tales razones, el control biológico mediante virus entomopatógenos como componentes de una estrategia de manejo integrado de plagas se acerca más a una solución duradera y efectiva, debido a su reducido efecto sobre el ambiente. Las infecciones virales en los insectos ocurren por vía oral, a través de la ingestión de alimentos contaminados por cuerpos de inclusión virales, que son los CLS. La replicación del virus en los tejidos susceptibles del insecto causa desintegración de estos y las larvas se tornan blandas y muy frágiles. Según Alves, los insectos afectados por virus presentan falta de apetito, cambio en la coloración y alargamiento del tiempo del estado larval. Además, hay una disminución de las actividades de las larvas y en los estados más avanzados de la infección se produce su muerte. Sin embargo, a pesar de que estos virus son una herramienta eficiente para el control de insectos y plagas, su evaluación en campo ha presentado resultados inconsistentes, posiblemente por los efectos deletero de las condiciones ambientales sobre los CLS. La inactivación causada por la radiación solar bajo condiciones en el campo principal es el factor de la luz solar que afecta negativamente a las partículas virales, particularmente la radiación comprendida en el espectro ultravioleta y especialmente la radiación de entre 280 y 310. Por tales razones surgió la necesidad de caracterizar este aislado con miras a determinar si requiere la inclusión de protectores solares en la formulación. En este momento vamos a mirar los materiales y métodos que se utilizaron. Por ejemplo, el insecto se mantuvo en un cuarto a 28 grados centígrados y a 60% de humedad relativa con un fotoperiodo de 12 horas. El virus se colocó en aislamiento viral y fue obtenido a partir del banco germoplasta de microorganismos con interés en centro biológico de Corpoica. La producción viral.
La superficie de la dieta artificial dispensada en recipientes plásticos de 2 onzas fue inoculada con una suspensión viral ajustada con una concentración de 106 cls sobre un mililitro. En cada recipiente se ubicó una larva de 13 instars DS, sometidas a 6 horas de ayuno en los recipientes plásticos con las larvas inoculadas. Fueron incubados a 25 grados centígrados y a 80% de humedad relativa. La purificación viral se utilizó un método modificado de Valicente con 50 larvas con una sintomatología típica. Infección fueron homogenicidas en un mortero de porcelana estéril y posteriormente se filtraron por una muselina para retirar el tejido del insecto. La susceptibilidad del virus a la radiación ultravioleta. Con el virus purificado se preparó una suspensión y a partir de esta disolución ajustada a 5 concentraciones correspondientes, revisadas mediante un recuento en cámara de Neuber. Posteriormente se colocaron 20 de cada concentración en 5 pozos de filas de 3 microplacas. Cada microplaca fue expuesta a una lámpara ultravioleta monocromática con la longitud de onda de 365 VA y 302 VB. Antes de iniciar la exposición de la luz, se descubrió que en cada pozo su concentración de la primera columna de la microplaca con papel aluminio consistido de tratamiento en el virus no expuesto a la radiación. Cada 15 minutos durante una hora se cubrió la columna de pozo siguiente representando cada columna a la microplaca, un tiempo diferente de exposición a la radiación ultravioleta. Los resultados del ensayo de dosis de mortalidad de aislamiento expuesto a la radiación ultravioleta del tipo A, del tipo B y del tipo C representaron para todos los tiempos de exposición un valor de P mayor que a 0,05 y valores de X2 en tablas que indicaban que la nube de puntos se ajustó a la línea de regresión y permitieron aceptar la hipótesis de que existe una correlación lineal entre la dosis y la mortalidad de las larvas. Las líneas de regresión por cada tratamiento, que es el tiempo de exposición, evaluado por cada tipo de radiación UV. No fueron paralelas, por lo que para determinar diferencias entre estas, se utilizaron los límites de confianza del cociente del CL50 obtenidos para el virus sin exponer a la radiación UV sobre la CL50 determinado para el virus irradiado. Hola, mi nombre es Manuela y voy a hablarles acerca de la reacción de los insectos ante la luz y sus aplicaciones en el control de plagas. Bueno, yo creo que todos nosotros, pues desde la parte empírica, conocemos un poquito como de las reacciones de los insectos ante la luz. Más que todo pues de los insectos nocturnos que se acercan a las lámparas en la noche. Esto es porque los insectos son sensibles a la luz ultravioleta, tienen la capacidad de percibir. Algunos pues en el espectro de luces azul y verde, y pues otros que son un poquito más complejos tienen la capacidad de percibir también el color rojo. Resulta que los insectos diurnos y algunos insectos nocturnos con comportamientos peculiares como las polillas no se sienten tan atraídos hacia la luz, sino más bien hacia color amarillo. Bueno, dependiendo como del comportamiento de ciertos insectos, se han diseñado ciertas trampas y ciertos sistemas de control. Por ejemplo, para controlar insectos diurnos se han diseñado unas placas de color amarillo que se disponen, digamos, en un invernadero y son un control físico para estas placas. La alternativa que ahorita más está llamando la atención es el uso de la luz, o sea, el control de plagas usando su reacción a la luz. Por ejemplo, exponer a las polillas a la luz incandescente, luz fluorescente amarilla, cambia sus patrones de comportamiento. Esto quiere decir que presentan un menor vuelo, un menor
apareamiento y como que dejan de chupar el néctar de las frutas. Bueno, la luz incandescente amarilla no solamente atrae las polillas, ¿cierto? Atrae otros insectos como lo son escarabajos y chinches. En cuanto al uso de la luz amarilla, está surgiendo una nueva alternativa que es usar luz incandescente verde. ¿Por qué? Porque se evidenció que el uso de luz incandescente amarilla tenía un pequeño efecto en el crecimiento de las plantas. Y pues lo que buscamos es que si nos beneficia en un sentido, no nos haga mal en el otro, ¿cierto? Entonces por eso está surgiendo esta nueva alternativa de usar luces verdes. Para usar estas luces verdes, resulta que la alternativa también se convierte en algo más económico, debido a que esta luz verde puede ser producida por los diodos LED, que eso es lo que se espera próximamente, ¿cierto? Que todos estos controles de plaga por medio de la luz se empiecen a apoyar más en los diodos emisores de luz y dejar atrás un poco las bombillas incandescentes. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de cómo los insectos perciben la luz, ¿cierto? Los insectos tienen dos órganos receptores de luz, que son los ojos compuestos y los océleos, que son, en resumidas cuentas, son como cúmulos de células fotorreceptoras que se ubican en una forma hexagonal, en una matriz hexagonal y tienen un amplio campo visual. Como ya lo mencioné antes, pues, dependiendo de las especies tendrán más o menos sensibilidad a ciertas longitudes de onda, ¿cierto? Pues no todas las luces atraen a todos los insectos, cada especie tiene como una longitud de onda específica que la atrae o la repele. Estos comportamientos se llaman fototaxis positiva cuando el insecto se siente atraído hacia la luz y fototaxis negativa cuando la luz repele a este insecto. También existen otras técnicas que no hacen como uso directo de la luz, sino de la ausencia de esta. Por ejemplo, cubrir los invernaderos con películas que, por así decirlo, escondan la radiación ultravioleta que hay en ese lugar. Con esta técnica pues hay que tener un poco de cuidado, ya que de alguna forma el invernadero se hace invisible, o bueno, el lugar que se cubra con la película se hace invisible para insectos que pueden ser no necesariamente negativos. Por ejemplo, las abejas. La presencia de las abejas se ve disminuida cuando se usa esta técnica, debido a que este espacio se hace como invisible, se hace oscuro para el insecto y pues va a evitar ingresar en ese campo oscuro. Por último, otra técnica que también se está implementando, pero de la cual aún se desconoce mucho, es la de disponer en el suelo placas reflectoras, ya que pues hay insectos que en su vuelo se orientan como con la luz del sol, ¿cierto? Como con el ángulo de la luz del sol. Y al recibir también luz desde las partes inferiores, se sienten como aturdidas y pues buscan como salir de ese lugar, ¿cierto? Bueno, ya como para finalizar, ¿por qué se están buscando técnicas como con el uso de la luz, ¿cierto? Con el manejo de la luz para prevenir insectos? Porque hay muchos insecticidas que cumplen su función de insecticidas, pero pueden tener como consecuencias negativas para el cultivo. Y pues dejar de usar cualquier tipo de insecticida tampoco sería una opción, pues por el daño en el fruto, en la verdura o en las flores, ¿cierto? Por ejemplo, en el cultivo de las flores como el crisantemo y el clavel, la presencia del gusano de algodón no es una opción. Y pues una de las técnicas que se usa para evitar la presencia de este gusano es la de la radiación con luz amarilla o con luz verde. Esta es como la alternativa más eficaz y más eficiente. Pues listo, no, hasta acá el video. Espero que les haya parecido interesante. Personalmente a mí me pareció muy chévere. Pues
desconocía un poco de esto, pues yo conocía las trampas asesinas de insectos, que son pues como unas lamparitas que uno cuelga y entra el insecto y se le da una descarga y el insecto cae ahí muerto, pero no conocía como bien ese funcionamiento y me pareció bastante interesante.